¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, no por miedo, sino porque algo no te deja avanzar? Yo lo he sentido. Y no fue en una casa encantada, ni en un bosque olvidado. Fue aquí, en pleno corazón de Madrid. Bajo tierra. En una estación de metro que ya no existe. O al menos, eso dicen los planos. Me llamo Asterisco Daniel Rueda. Tengo 52 años. Soy profesor de historia en un instituto de Vallecas. Y hasta hace 6 meses, creía que lo más aterrador de mi vida era corregir exámenes de junio. Pero todo cambió aquella noche de noviembre, cuando decidí tomar el metro más tarde de lo normal. Había estado trabajando hasta tarde, como siempre. Madrid, a esa hora, es una ciudad que se desvanece. Las luces de neón se apagan, los bares cierran y las calles se quedan vacías, como si el aire mismo se hubiera retirado. Solo quedan los ecos. Y los que no tienen a dónde ir. Yo iba de vuelta a casa. Línea 1. El tren iba casi vacío. Solo un par de estudiantes orbitando, una mujer con la cabeza cubierta por un pañuelo oscuro, y yo, con mi maletín lleno de exámenes mal escritos y sueños rotos. El metro avanzaba. El ruido del raíl, ese chirrido metálico que conocemos todos, era casi reconfortante. Hasta que, de pronto, el tren frenó. No fue un frenado normal. Fue como si algo lo hubiera detenido a la fuerza. Y entonces, las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Y se apagaron. No hubo anuncio. No hubo explicación. Solo silencio. Y oscuridad. Pasaron unos segundos. 10, tal vez 15. Y entonces, una luz tenue volvió. Amarillenta. Como si el sistema eléctrico estuviera agonizando. Miré a mi alrededor. Los estudiantes seguían dormidos. La mujer del pañuelo. No estaba. Pero el tren ya no estaba en movimiento. Levanté la vista hacia el cartel digital. Parpadeaba como si estuviera roto. Y entonces, leyó. Asterisco estación, Chamberí. No. Eso no era posible. La estación de Chamberí lleva cerrada desde 1966. Es un museo. No forma parte del recorrido. No hay trenes que paren allí. Y nadie, en más de 50 años, ha bajado en esa parada. Pero el tren acababa de detenerse. Las puertas se abrieron. Y frente a mí, iluminado por una luz mortecina, estaba el andén. Blanco. Azulejos antiguos. Lámparas de hierro forjado. Un cartel con la palabra Chamberí en tipografía de los años 40. Todo impecable. Como si el tiempo se hubiera detenido allí, y solo allí. Y en el andén había una figura. Una mujer. De espaldas. Vestido largo, oscuro. Cabello recogido. Inmóvil. No se movía. Pero sabía que yo la estaba viendo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el sonido lo delataría. Quise cerrar las puertas, gritar, hacer algo. Pero no podía moverme. Entonces, la mujer giró lentamente la cabeza. No hacia mí, sino hacia el reloj que había en la pared del andén. Un reloj de agujas. Marcaba las 11:07. Y en ese instante, el tren volvió a arrancar. Las puertas se cerraron. Las luces se estabilizaron. Y el cartel digital ahora decía, Asterisco Iglesia. Como si nada hubiera pasado. Salí del metro esa noche con las manos heladas. Me dije, Asterisco fue un fallo técnico. Una alucinación. El cansancio asterisco. Cosas que los adultos racionales nos decimos cuando no queremos aceptar que algo nos ha mirado desde el otro lado. Pero al día siguiente, volví a tomar el mismo tren. A la misma hora. Porque, ¿sabes qué es lo más aterrador? No el miedo. Es la curiosidad. Esa vocecita que dice, asterisco y si fue real. Y si puedo entenderlo, asterisco. Y esa noche, volvió a pasar. Mismo tren. Mismo parpadeo de luces. Mismo frenado forzado. Mismo cartel, asterisco Chamberí. Misma mujer. Pero esta vez, estaba más cerca.
Y esta vez, no miró al reloj, me miró a mí. Sus ojos no eran ojos, eran como dos agujeros, vacíos, profundos, y en ellos vi algo que no debería existir. Un reflejo, el mío, pero no era yo quien lo miraba, era ella, desde dentro de mí. Las puertas se cerraron, el tren arrancó, y cuando llegué a casa, me miré al espejo. Tenía el pelo mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia, pero no había llovido. Y entonces, escuché un reloj. En mi cabeza. Tic, tac, tic, tac. Marcando las 11:07. Empecé a investigar. Fui al museo de la estación de Chamberí. Hablé con historiadores. Revisé periódicos antiguos. Y encontré una nota, apenas legible, en un archivo del ABC de 1965. Asterisco: una mujer de 32 años, Clara Mendoza, desapareció en la estación de Chamberí tras perder su tren. Nunca fue encontrada. Su marido, días después, se suicidó arrojándose a las vías. La policía no encontró rastro de ella. Se especuló con un accidente, pero no hubo cuerpo. La estación cerró poco después. Asterisco. Nada más. Pero había un detalle. Clara Mendoza no perdió su tren. Según el horario de aquel día, su tren nunca llegó. Se quedó esperando. Y esperó. Mucho tiempo. Demasiado. Volví a bajar esa noche. Con una grabadora. Con una linterna. Con el corazón en la garganta. Y cuando el tren se detuvo. Asterisco: yo abrí las puertas antes de que lo hiciera. Salté al andén. Estaba solo. Silencio total. Los azulejos brillaban como si estuvieran húmedos. Y al fondo, el reloj marcaba las 11:07. Caminé. Cada paso sonaba como un eco de otro tiempo. Y entonces, escuché un sollozo. Venía de los túneles. Del otro lado de las vías. Fui hacia allí. Y allí estaba. Clara. De rodillas. Con las manos en el suelo. No lloraba. Estaba tragando algo. Algo que no podía ver. Y cuando levantó la cabeza, su boca estaba llena de agujas. Pequeñas, oxidadas. Y sus labios estaban cosidos. Intenté hablar. No pude. Mi garganta se cerró. Como si algo dentro de mí no quisiera que hablara. Ella se levantó. Lentamente. Y señaló el reloj. Las agujas retrocedieron. 11:06. 11:05. 11:04. Y entonces, el tren volvió. No era el metro normal. Era más viejo. De los años 60. Con luces amarillas. Y en la ventanilla había una figura. Un hombre. Con el rostro destrozado. Mirándome. Suplicando. Era su marido. Y el tren no venía a recogerlo. Venía a llevarme a mí. Corrí. Las puertas del tren moderno se cerraban. Entré justo a tiempo. Y cuando miré atrás, la estación había desaparecido. Solo había túnel. Y oscuridad. Pero en mi bolsillo tenía una aguja. Oxidada. Con un hilo negro atado. Desde entonces, no puedo dormir después de las 11:07. Porque a esa hora, el reloj de mi salón se detiene. Y yo siento que alguien está esperando en el andén. No para que yo baje, sino para que ella suba. ¿Tienes tiempo? Pero aquí viene lo peor. Lo que no te he contado. Porque esta historia no la estoy contando por primera vez. Ya la conté. Hace 3 semanas. En un foro de misterios urbanos. Y hubo alguien que respondió. Un usuario anónimo. Con un solo mensaje. Asterisco: Daniel, no sigas. Yo también bajé en Chamberí. Y ahora estoy aquí contigo. Mírame al espejo.
¿Ves esa sombra detrás de ti? No es tuya. Es mía. Y ya no puedo salir. Asterisco. Y cuando leí eso, me miré al espejo. Y detrás de mí, había una figura, con un vestido oscuro, y los labios cosidos. Pero no era Clara. Era yo. Y estaba sonriendo. ¿Sabes cuál es la hora ahora? 11:07.